Ya. Bueno, comenzamos puntual, siendo las 12:30. Bueno, buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por estar conectado. Te pido disculpas por no haber hecho la clase a la hora, digamos, normal, que son a las 11:45, porque tenía una reunión, digamos, por un tema, por un proyecto, una reunión, digamos, online. Pero aquí estamos y también gracias por estar conectado, aunque sea 31 de diciembre, pronto a terminar el año. Pero bueno, así que lo vamos a terminar de la mejor forma posible, que es haciendo clases como corresponde. Bueno, para contextualizar, la última clase, si no me falla la memoria, estábamos viendo la unidad 4, vimos los conceptos de programación, digamos algunos conceptos básicos respecto a la programación, digamos, de ciclos, e hicimos también algunos problemas. Entonces, voy a compartir la pantalla, tengo varios archivos abiertos, pero espero me disculpen. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Y veamos las clases. Unidad 4 estamos ahora. Y claro, hicimos los 3 primeros ejercicios de la guía. Entonces, la idea de hoy es hacer los problemas que nos quedan de la guía. Bueno, antes de comenzar, no sé si... Ahí sí, parece que se había cerrado. ¿Puede escuchar bien, Sebastián? ¿Sí? Ah, perfecto. Muchas gracias, Sebastián, por el feedback. Sí, se había cerrado, parece, la aplicación, creo. Pero bueno, entonces, voy a compartir el escritorio. Ahí sí que sí. Ya. Y aquí estamos. En la última clase hicimos los 3 primeros ejercicios de la guía. No sé si queda alguna consulta respecto a estos problemas, Sebastián. ¿Quedó todo claro? ¿Me puedes ahí, por favor, ahí confirmar si queda alguna consulta respecto a estos problemas? A ver, veamos. Ah, perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Qué bueno que quedó todo súper claro. Ya, entonces vamos a seguir en orden, aprovechando ya que tenemos harto tiempo y capaz que terminemos. Bueno, no sé si te hagamos la guía completa, pero bueno, si no, la dejaremos para la próxima clase. La clase del jueves la vamos a hacer igual. Así que no hay problema. Y de todas formas, la clase queda grabada, así que no hay inconveniente en ello. Bueno, me dice, desarrolle un programa en lenguaje C que despliegue los números impares existentes entre el 100 y el 1, pero de forma descendente. Ya, entonces me están pidiendo mostrar solamente los números impares entre el 1 y el 100 de forma descendente. Bueno, aquí nosotros tenemos varias formas de hacerlo. Aquí esto se puede hacer de distintas formas. Bueno, esto es de otra clase, es de otro ramo. Esto de acá, claro, esto de acá también es de otro, también lo vamos a cerrar. Ya, perfecto. Entonces, me están pidiendo entonces hacer un programa que despliegue los números impares existentes entre el 100 y el 1 de forma descendente. Ya. Entonces, cuando hacemos un programa en C, partimos con lo básico, stdio.h. Voy a tratar de... no me permite. Vamos a aplicar la vista aquí. Vamos a agrandar la letra de esto para que se vea más grande, porque si no, ahí sí, ahí se ve bastante mejor. Ya, entonces, lo típico cuando hacemos un programa en C, include stdio.h, después colocamos, perdón, está con mayúscula, ahí sí, nuestro int main, ¿cierto? Y me están pidiendo mostrar los impares entre el 100 y el 1. Entonces, aquí hay varias formas de hacerlo. La primera forma que vamos a ver es a través de un ciclo while. Entonces, ¿cuál es la idea? Me están pidiendo mostrar números entre el 100 y el 1, ¿cierto? Pero de forma descendente. Lo que podemos hacer es que tener un contador, ¿cierto? Que parta en 100, ¿cierto? Y preguntar si ese contador, mientras ese contador sea
mayor o igual que 1, porque me están pidiendo también incluyendo el 1, impares existentes entre el 100 y el 1. Aquí recordemos que tenemos que colocar un paréntesis de llave, ¿cierto? Mientras mi contador sea mayor o igual que 1, entonces tengo que hacer lo siguiente. Aquí me están pidiendo mostrar solamente los impares. Si yo coloco un printf, porcentaje de, ¿cierto? Y coloco la variable i, aquí estaría mostrando todos los números, digamos, todos los números entre el 100 y el 1, ¿cierto? De forma descendente. Para que el número vaya bajando de 1 en 1, tengo que, evidentemente, decir i es igual a i menos 1, ¿ya? Porque en este caso lo que yo quiero es que por cada iteración del ciclo yo le vaya disminuyendo el número en 1. Entonces, esto lo vamos a guardar mientras tanto. No está completo, evidentemente, el problema, pero hay que hacerlo solamente una cosita más. Vamos acá a las clases, unidad 4. Acá, este sería el ejercicio 4. Ejercicio 4.c. Perfecto. Y ahí, como se pueden dar cuenta, aquí lo que estoy haciendo acá es mostrar los números todos, y aquí le voy a colocar un salto de línea para que no se vean tan desordenados, ¿cierto? Guardo esto y tengo que compilarlo. Para compilarlo, recuerden, yo estoy trabajando para contextualizar a los que no están al pendiente. Estoy trabajando con un sistema operativo Mac. Evidentemente tiene otras. Aquí no le puedo instalar el dev C++, pero digamos, la lógica es más o menos la misma. Y voy a entrar a la carpeta C Documents PUCB, era la clases, unidad 4, ejercicio, no, guía 4, unidad 4, veamos, claro, CD guía 4, ahí está, perfecto. Entonces, tengo que hacer, a ver, creo que esto era con él, claro, ahí se está agrandando la letra, perfecto. Entonces, voy a hacer un make ejercicio 4. Y con eso automáticamente estoy compilando. Ah, me está reclamando, claro. Aquí me está reclamando porque la variable i no fue declarada. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Bueno, eso lo solucionamos colocando un int i igual 100, y acá colocando un punto y coma. ¿Cierto? Se me olvidó el punto y coma. Ahora, recordemos que la variable yo la puedo declarar de tres formas distintas. La puedo colocar en el int i y después darle un valor. Puedo declarar variables int, hartas variables al mismo tiempo dentro de una misma línea, o bien puedo declarar la variable e inmediatamente darle un valor, como lo estamos haciendo en este caso. Aquí estamos declarando la variable i y le estamos dando un valor de 100. Esto lo vamos a guardar, lo vamos a intentar compilar nuevamente, y ahí compiló sin problemas. Si ejecutamos el ejercicio, fíjese que acá me mostró todos los números del 100 hasta el 1, ¿cierto? De forma descendente, ¿ya? Ahora, me están pidiendo mostrar solamente los números impares, solo los impares, ¿ya? Por tanto, para hacerlo, hay varias formas. La primera, digamos la más obvia, es decir, if i módulo 2 es igual a 1, ¿cierto? Entonces yo voy a mostrar el número, porque el enunciado me pide mostrar solamente los números impares que están entre 100 y 1, ¿ya? Por tanto, yo puedo hacer eso, decir if i módulo 2 es 1, entonces yo hago un printf. Recordemos que el if, si yo voy a colocar dentro del if solamente una línea, entonces no hace falta colocar el paréntesis de llave, ya, si es que es una línea, ¿ya? Además, aquí la tabulación yo la coloco más que nada por un tema de orden. Si yo no colocara esa tabulación, me pescaría el if, me pescaría solamente esa línea, y la línea del i no la colocaría, no la pescaría, ¿ya? Pero por un tema de orden hago eso, ¿ya? Y voy a guardar esto,
y para ejecutar, bueno, aquí tengo que ir al terminal nuevamente, compilo, ejecuto. Y como ustedes se pueden dar cuenta, aquí me está mostrando solamente los números impares que están entre 100 y 1. Esa sería una forma de hacer el problema. Esa es una manera, ¿ya? Otra manera de hacerlo, que es bastante más corta, digamos, es tan simple como, voy a guardar esto, file, guardar como, voy a guardar este problema como ejercicio 4 versión 2, vamos a hacer una versión 2 del problema, lo guardamos, y la versión 2, lo que vamos a hacer, como yo sé que quiero mostrar los impares entre 100 y 1, yo sé que 100 es par, por tanto no lo tengo que mostrar, entonces lo que yo puedo hacer es partir de 99, ¿cierto? Parto de 99, y esta condición de acá la saco, ¿cierto? Y digo, mientras el i sea menor que 1, muestro el número, pero en vez de disminuirlo en 1, simplemente lo disminuyo de 2 en 2, que eso también lo puedo hacer, ¿ya? Veamos lo que pasaría. Guardamos, compilamos, ¿cierto? Y fíjese que, pero, me había olvidado una cosita. Perdón. Aquí me faltó. Esto sí. Aquí sí que sí. Ejercicio 4, versión 2. Claro. Y ahí me estaría mostrando los números impares entre el 99 y el 1. ¿Cierto? Solamente partiendo mi contador desde i, ¿ya? Pues desde un i igual 99, y bajando el número de 2 en 2, entendiendo que me va a mostrar siempre los impares. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma en la cual yo lo puedo hacer, voy a comentar esto. Recordemos que para comentar el código tengo que colocar un asterisco, claro, slash asterisco, y para cerrarlo asterisco slash, ¿ya? Eso es cuando son comentarios multilínea. Cuando quiero hacer comentarios de una pura línea, basta con que le coloque doble slash, ¿ya? Entonces, de hecho esto también lo voy a comentar, porque voy a usar aquí mismo voy a usar otro método, voy a tener una variable i, que la voy a declarar acá, y voy a usar un comando for. El for, recordemos que lo que hace es hacer un ciclo cuando yo tengo, o yo sé a priori cuántas iteraciones yo voy a hacer, o tengo un número que va entre una cantidad y otra que yo ya la conozco de antemano. Entonces, en este caso yo digo que mi i va a partir desde 99, ¿cierto? Esto va a ser mientras el i sea mayor que, mientras el i sea mayor o igual que 1, y por cada iteración el i lo voy a ir disminuyendo, digamos, en 2. Aquí lo voy a colocar printf, ¿cierto? Lo mismo, voy a copiarlo de arriba para no tener que estar reinventando la rueda. Listo. Veamos. Ay, aquí me faltó algo que en realidad no es para nuestros efectos, por el tema de orden es necesario, que es el return 0, entendiendo que esto es un int main, ¿cierto? Si no, podemos colocarlo como void main, pero da lo mismo. Guardamos esto, vamos a compilar nuevamente, veamos qué pasa. Ah, me está reclamando. Expresión resulta un... A ver, veamos. Si colocamos el i es igual a i menos 2, veamos si nos pesca. Ahí nos está pescando. Y ahí está. Y ahí está. Fíjese que parte desde el 99, 99, 97, 95, y llega hasta el 1. Entonces, aquí ambas formas entregan exactamente lo mismo. Aquí lo que estoy haciendo es partir con un ciclo desde 99, ¿cierto? Y el ciclo voy a preguntar, mientras el número sea mayor o igual que el 1, y por cada iteración voy a estar decrementando el número de 2 en 2.
¿Ya? Ahora, este decremento lo podría haber hecho de uno en uno, ¿cierto? Colocando acá un i menos menos, ¿cierto? Pero tendría que haber preguntado adentro si el i es, si i módulo 2 es 1, entonces muestro el número, ¿ya? Pero ahí eso depende, ahí tengo muchas formas cómo poder hacerlo, ¿ya? Consulta, don Sebastián, ¿quedó clarito el problema? Súper. Gracias, don Sebastián. Perfecto. Ya, siguiente problema. Dice, un número se denomina palíndromo cuando este es igual a su inversa. Por ejemplo, el número 1221 es palíndromo. De acuerdo a lo anterior, desarrollo un programa en C que permita detectar si un número cumple con la condición anterior. O sea, por ejemplo, el número 1, 2, 2, 1 es palíndromo porque si yo lo doy vuelta me queda como 1, 2, 2, 1. Y si el número 1, 2, 3, por ejemplo, no es palíndromo, porque 1, 2, 3 invertido sería 3, 2, 1, por tanto, no sería un número palíndromo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, lo primero, creo que nosotros ya habíamos conversado cuando veíamos pseudocódigo, me parece, creo que ya hicimos un algoritmo para dar vuelta a un número, creo. Y lo hacíamos el número sacándole con el módulo 10, le sacamos su último dígito y después tenemos que ir haciendo una operación, bueno, después tenemos que dividirlo por 10 para eliminar la última cifra y ese dígito que nos quedaba teníamos que hacer una operación para ir formando el número al revés. Pero bueno, primero vamos a hacer el algoritmo para invertir un número y una vez que logremos invertir el número, vamos a hacer la validación para verificar que el número sea palíndromo o no. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un archivo nuevo. ¿Ya? Aquí, bueno, partimos con lo típico. Include stdio.h int main, ¿cierto? Esto lo vamos a agrandar. Siempre que... Ah, pero bueno. Ya, y ahí sí. Y lo guardamos al tiro como ejercicio 5.c. Ya. Entonces, lo primero es que el usuario ingrese un número. ¿Ya? Entonces acá le colocamos, declaramos una variable n donde vamos a guardar el número que la persona va a ingresar. Acá le decimos printf ingrese un número. Aquí colocamos un backslash n para el salto de línea. Y acá hacemos un scanf, ¿cierto? Scanf, hacemos un porcentaje, vamos a pedir un número entero, ¿cierto? Por tanto, lo hacemos con un porcentaje de, y eso lo vamos a guardar en la variable n. ¿Ya? Y con eso pedimos el número por pantalla, o por teclado, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos el número, tenemos que empezar a hacer la operación para poder invertirlo. Entonces, vamos a tener la variable n y vamos a tener la variable n b larga. ¿Ya? La variable n b larga simplemente va a ser, por llamarlo de alguna forma, va a ser una variable de paso para no tener que perder el número original que la persona ingresó por el teclado. Recordemos que tenemos que comparar el número que la persona ingresó con el número dado vuelta. ¿Ya? Por eso tenemos que guardar esa variable. Entonces, la variable nb va a ser igual a la variable n. Igualamos, es como tomar el valor y copiarlo en otra variable. ¿Ya? nb igual n. Y tenemos que también tener una variable que se va a llamar la variable r, que va a ser el número, bueno, pongámosle ni mejor como número invertido. La variable ni va a ser el número invertido, el número dado vuelta. ¿Ya? Entonces,
voy a tener acá un ciclo. Mientras la variable nb sea mayor que 0, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar, bueno, aquí hay que declarar ciertas variables en realidad. Bueno, o parece que creo que me falta una sola, creo. Creo que sí, pero bueno. Ya. La variable d, ¿cierto? Va a ser, la variable nb, recordemos que tenemos el número. Ese número lo vamos a estar dividiendo en cada ciclo, dividirlo por 10, por 10, por 10, por 10. Y va a estar sacando también su módulo 10. Entonces, en la variable d, yo voy a guardar el último dígito del número de esta variable, el último dígito en ese momento. Y eso lo hago llamando al módulo 10. Ya con módulo 10 yo obtengo el último dígito del número y lo guardo en la variable d, ¿cierto? Ya, después, una vez que tengo el último dígito, yo tengo que dividir el número, ¿cierto? El nb, lo tengo que dividir por 10. ¿Para qué hago esto? Para poder sacarle su último dígito, ¿ya? Ahora, para poder convertirlo a un entero, evitando, ¿cierto?, de que no me quede como un número flotante, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo lo divido, ¿cierto? Le coloco, perdón, acá lo antecedo por un comando int, y esto implica que lo voy a hacer una transformación. Con esto estoy buscando de que esto yo lo divido, ¿cierto?, con eso de ahí y lo transformo automáticamente a un entero. Y para ir formando el número invertido, tengo que hacer lo siguiente, tengo que decir, bueno, la variable ni, yo la voy a, ni, la voy a inicializar como 0. Y voy a decir que ni va a ser igual a lo que yo tenía antes, ¿cierto? Pero multiplicado por 10 más el dígito que obtuve recién. Entonces, esto parte como 0, ¿cierto? En la primera iteración voy a tomar el último dígito, ¿cierto? Y voy a decir que mi número invertido va a ser el número que tengo multiplicado por 10, ahí en ese momento vale 0, así que más el dígito, ¿cierto? Y se va a hacer. Entonces, esa es la forma de poder ir tomando el número y lograr invertirlo. Aquí vamos a colocar un mensaje, vamos a decir el número invertido es, y acá, bueno, aquí tengo que colocar un porcentaje de, ¿cierto? Y acá llamamos a la variable ni, que es el número invertido. Acá le colocamos un \n para que me muestre el, digamos, un salto de línea, no me muestre todo junto, ¿ya? Guardemos esto, compilemos para ver qué tal, cómo vamos, si vamos bien. Perfecto, compila la primera, muy bien. Ejercicio 5, ingrese un número, 1, 2, 3. El número invertido es 3, 2, 1. Si lo ejecutamos de nuevo, 1, 2, 2, 1. El número invertido es 1, 2, 2, 1. Entonces, como nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Aquí el algoritmo funcionó, nos invierte correctamente un número. La ventaja de esto es que me invierte un número independiente del largo que tenga el número. De hecho, si yo ingresara un número de un dígito, 3, igual me lo invierte, ¿cierto? Me lo deja igual como 3, ¿cierto? Todos los números, se subentiende que los números de un dígito son todos palíndromos, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es decir, si el número inicial que está guardado en la variable n, recordemos que la variable n no ha modificado su valor, yo no le he cambiado su valor. Si la variable n original es igual al número invertido, entonces el número es palíndromo. De lo contrario, el número no es palíndromo, ¿ya? Y eso lo hacemos a través de un simple if. Y acá preguntamos, if n es igual al número invertido,
entonces acá colocamos printf, bueno, aquí lo voy a sacar los acentos porque si no se ve medio extraño. El número porcentaje de es palíndromo, ¿ya? Yo los acentos no los coloco no porque tenga mala ortografía, sino que no los coloco porque en algunos programas los acentos se ven medio raros, ¿cierto? Entonces me manda problemas. Ya. Aquí entonces estoy mostrando el número tanto es palíndromo y ahí tendría que ir evidentemente el número n, que es lo que a mí me interesa. Si no, ¿cierto? El número de no. Por aquí, para que se note la diferencia, voy a colocar la palabra error. El número tanto no es palíndromo. Y acá tengo que colocar, por supuesto, la variable a la cual yo estoy haciendo referencia acá. Y para terminar, ¿cierto? Que nunca nos falte un return 0. Guardo, ¿cierto? Compilo y ejecuto. Ingreso 1, 2, 3, pum. El número invertido es 3, 2, 1, error. El número no es palíndromo. Me faltó un salto de línea al final de acá. Para que se note. Perfecto. Guardo y compilo nuevamente. El número 1, 2, 2, 1, ¿cierto? El número tanto es palíndromo. Si ingreso un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Evidentemente no es palíndromo, pero si ingreso 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, el número es palíndromo. Eso sería un algoritmo para poder, o un programa, perdón, para poder detectar si un número es palíndromo o no. ¿Se entendió, don Sebastián? ¿Se entendió la idea? Perfecto, don Sebastián. Muchas gracias por su respuesta. Ya. No habiendo más consultas, entonces, parece que va a avanzar bien rápido, así que mucho mejor. Ya. Me dice, problema 6. Me dice, desarrolla un programa en C que solicita al usuario uno o más números enteros. El programa debe terminar cuando se ingrese un número menor o igual que 0. Por cada número leído desde el teclado, se debe indicar por pantalla si dicho número es primo o compuesto. Para estos efectos, el número 1 se considera como primo, ¿ya? Por si acaso. Junto con la cantidad de números primos y compuestos encontrados hasta este momento, ¿ya? Ya, entonces, bueno, lo primero entonces que me están pidiendo es, la prueba fue así o parecido. Sí, pues, tiene razón. Sí, de hecho, el algoritmo que había que hacer ruteo, me parece, o algo, había una pregunta ahí entre medio del certamen, donde se pedía, era un algoritmo de cómo invertir un número. Pero sí, fue el diagrama de flujo, creo que era, creo que era algo así. Pero sí, buena memoria, sí, efectivamente. Sí, bueno, respecto al problema 6, me están pidiendo ingresar números, ¿cierto? E ir definiendo si el número es primo o es compuesto. Y al mismo tiempo ir contando la cantidad de números primos y compuestos que voy ingresando. Y el programa va a terminar cuando yo ingreso un número menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces partamos por lo más fácil, que es ingresar números hasta que yo ingrese un número menor a 0, menor o igual a 0. Ya. Voy al editor de texto, nuevo archivo, include stdio.h, int main, lo mismo de siempre, y acá voy a colocar el nunca hay ponderado return 0.
Voy a guardar esto, lo voy a guardar como ejercicio 6.c, lo guardo, estupendo, voy a agrandar la letra, Command T, y ahí sí. Perfecto. Ya. Entonces, lo primero es ingresar un número, ¿cierto? Hasta que yo pedir valores hasta que el número sea distinto de 0. Ahora, creo que en un momento había mencionado que en este tipo de situaciones, cuando tengo que ingresar números hasta que se ingrese un determinado valor, en el caso del lenguaje C, lo que conviene es usar la sentencia do while o hacer mientras. ¿Por qué? Porque si yo uso un while, estoy obligado a pedir el número antes del while, ¿cierto? Y después volver a pedirlo otra vez, o hacer algo que puede ser bastante más tedioso. Lo puedo hacer con un while, pero para estos efectos es recomendable usar un do while, ¿ya? Entonces vamos a hacer un do while. Si ahí si es necesario, por último lo transformamos también a un while después, ya no hay problema con eso. Entonces, el do va con paréntesis de llaves, ¿ya? Y do while algo y al final va un punto y coma. Ahora, voy a tener una variable que va a ser una variable n, donde voy a ir guardando el número, ¿cierto?, que yo voy ingresando. Ya. Entonces, do, acá voy a decir printf, ingrese un número a evaluar, ¿cierto? Y aquí le colocamos un backslash n. Después hacemos un scanf y aquí vamos a pedir, ¿cierto? El número y lo vamos a guardar en la variable n. Y este ciclo, ¿cierto? Va a durar mientras, ¿cierto? Mi n ingresado sea mayor que 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ingreso un valor, mientras ingrese un valor que sea mayor a 0, ¿cierto? El ciclo se va a seguir haciendo. Aquí voy a colocar acá, solamente a modo ilustrativo, voy a colocar acá un mensaje que diga el número ingresado es porcentaje de. Y coloco un backslash n para hacer un salto de línea, y acá coloco el valor del número que ingresamos recién, que es n. Aquí tiene que ir un salto de línea, ¿cierto? Después del printf, así que lo dejamos ahí. Guardamos, vamos al terminal, compilamos, make ejercicio C, compiló sin problemas, ejercicio 6. Pum, pum. Ingreso un número a evaluar, coloco 4, el número ingresado es 4, me pide otro número, 8, ingreso un número a evaluar, ingreso 2, después ingreso 1, ¿cierto? Pero si ingreso un menos algo, sale automáticamente del programa. Nótese que si ingreso un número menor a 0, menor o igual a 0, igual me está mostrando ese mensaje, ¿cierto? E igual también va a hacer la operación que quiero hacer después, que es ver si el número es primo o compuesto y también contar la cantidad de primos y contar la cantidad de compuestos. Entonces, para solucionar esto, es tan fácil como decir, if, si el número es mayor que 0, entonces voy a hacer esto. Y esto lo coloco acá, ahí, ¿cierto? If n mayor que 0, entonces voy a desplegar el mensaje del número, ¿cierto? Y voy a también hacer todo lo demás, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces, acá me faltan dos variables, ¿cierto? Bueno, en realidad faltan un par de variables más, pero
tengo que tener dos variables, una que sea la cantidad de primos y la cantidad de números compuestos. Ambas variables tienen que partir en cero porque son contadores. Esas variables lo que van a tener va a ir contando la cantidad de números primos que encuentre y la cantidad de números compuestos que encuentre, ¿ya? Así que eso es súper importante ahí tenerlo ahí en la retina, ¿ya? Y los puedo inicializar acá, o bien los podría inicializar acá abajo, ¿cierto? De esa manera, ¿cierto? Así, ¿cierto? Pero para evitar tanta línea de código, mejor lo hago directamente acá. Pero de ambas formas, evidentemente, está correcto. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo saber si un número es primo o no a través de un algoritmo? Y la forma, digamos, lo habíamos discutido en clase en algún momento, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer es partir desde 2, ¿cierto? En este caso uno no nos sirve, partir desde 2 e ir evaluando si el número es divisible por 2, ¿cierto? E ir verificando si el número es divisible, ¿cierto? Desde 2 hasta el número, pero menos 1, y si es que encontré algún número que lo haya dividido, ¿cierto? Entonces, que es donde su división, el módulo, o sea, el número, módulo, el contador que tengo, es igual 0, ¿cierto? En alguno de esos casos, entonces significa que el número es compuesto. Si no encontré ningún número que lo dividiese, entonces el número es primo. ¿Ya? Con eso basta. ¿Ya? En realidad, esa validación, nosotros habíamos también conversado en clase hace tiempo atrás, que esa validación debería ser hasta n medios. No es necesario que yo vaya verificando todos los números, ¿ya? Porque en realidad yo no voy a encontrar divisores exactos del número, ¿cierto? Más allá del n dividido 2, ¿cierto? Es un tema de lógica, ¿ya? Pero bueno. Entonces, para saber si el número es primo o si es compuesto, lo que podemos hacer, podríamos usar en este caso una variable bandera, una variable tipo bandera. Las variables bandera, recordemos que se bajan, o sea, se mantienen abajo. Y si se cumple alguna condición, la variable se sube, o es como subir la bandera, y no se baja más. Eso es como sería la idea. Otra forma también es contar la cantidad de divisores del número. Y si esa cantidad de divisores es mayor o igual que 1, significa que el número es primo, ¿ya? Ahí obviamente hay varias formas de poder hacerlo, ya no hay una... Creo que la de la variable bandera, creo que la habíamos usado en algún momento, me parece. Creo que la habíamos usado. Bueno, usemos la de los contadores mejor. Vamos a usar una variable que se va a llamar cantidad de divisores y que la vamos a inicializar en 0. Entonces, no, perdón, no, esta variable cantidad de divisores la vamos a dejar así. Vamos a explicar por qué. Cantidad de divisores. Ya, la cantidad de divisores, aquí lo vamos a inicializar en 0, porque esa evaluación la tenemos que hacer por cada número que ingresemos. O sea, yo ingreso un número y tengo que validar si el número es primo o no, ¿ya? Entonces, cantidad de divisores igual 0. Después, tengo que tener una variable que sea como un contador, ¿cierto? Que me sirva para efectos de partir, ¿cierto? En este caso voy a decir, mi i va a partir en 2, ¿ya? Y acá voy a decir, mientras mi variable i sea menor, ¿cierto? Menor que mi número, perdón, el número ingresado, claro, el número ingresado, pero menos 1, ¿ya? Y en este caso, ¿qué voy a hacer dentro de este ciclo? Voy a decir, if mi número, el número que estoy evaluando, ¿cierto? Módulo i, o sea, si el número es, o sea, si mi número módulo i es 0, significa que
si el número que estoy viendo en ese momento, que estoy evaluando, es divisible por mi contador, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que la cantidad de divisores la voy a aumentar en 1. Recordemos que esto es lo mismo que decir CD es igual a CD más 1, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo acá es contar la cantidad de números, ¿cierto? O la cantidad de divisores del número. Eso es, contar la cantidad de divisores. Y evidentemente acá me falta algo súper importante, que es incrementar el valor de i más 1. Que también lo podemos hacer con un i más, ¿ya? Eso. Entonces, al final de este ciclo, yo voy a tener la cantidad de divisores del número que están entre 2 y el número menos 1. ¿Ya? Y al final tengo que preguntar, if la cantidad de divisores es mayor o igual, bueno, mayor a 0, ¿cierto? Si es que encontré más de 0 divisores, ¿cierto? Significa entonces que el número es compuesto. De lo contrario, significa que el número es primo. Entonces, acá, si eso pasa, entonces hay que decir printf, el número es compuesto. Pero aquí nos falta colocar el número tanto es compuesto, y ese número tanto es mi variable n. Y además, la cantidad de números compuestos se tiene que aumentar. Si no, claro que aquí tengo dos opciones, o que la cantidad de divisores sea mayor que 0 o que sea 0. No hay, obviamente, alternativas, ¿cierto? O casos, digamos, entre medio, ¿cierto? O se cumple uno o se cumple lo otro, ¿cierto? Entonces, si es que no tengo si es que ese número que yo ingresé no tiene divisores, entonces tengo que decir, ¿cierto? El número tanto es primo. Ahora, ¿verdad que cuando se ingresaba 1? Claro, porque si ingreso 1, si el número ingresado n es 1, claro, porque el 1 se supone que es el número, dijeron en el enunciado que el 1 se considera como primo. Ya, perfecto. Claro, que en la definición del número primo parece que el 1 creo que se considera como un número, no sé si compuesto, ¿no? O no tiene clasificación, no recuerdo en este momento. Pero bueno, según el ejercicio, el 1 es primo. Así que nos quedamos con eso. Entonces, si ingresamos un 1, acá me están diciendo, el i parte en 2. 2 es menor o igual a 0, ¿cierto? Entonces no va a pasar. Entonces no va a entrar nunca al ciclo, la cantidad de divisores va a ser 0, así que el 1 va a ser primo. Si el n es 2, 2 es menor o igual que es menor o igual que, claro, que 1, no, entonces nunca va a entrar. El 3 también es primo, así que no hay problema. Y en el 4 ya entraría dentro del ciclo. Ya. Y acá me falta aumentar la cantidad de números primos. ¿Qué otra forma de hacerlo? Similar a lo anterior, ¿cierto? Sería decir CP igual a CP más 1. ¿Ya? Y la cantidad de primos y la cantidad de compuestos se tiene que ir mostrando por cada número que yo ingrese. Entonces acá digo, printf, digo, cantidad números primos, porcentaje de. Y aquí iría CP. Después, cantidad números compuestos, CC. Y creo que, claro, y cuando ingresemos un número menor a 1, ¿cierto? Menor a 0, o menor o igual a 0, esto se va a salir,
va a salir del programa. Creo que ahí estaría, creo que nos falta nada más. Creo. Vamos a compilar, veamos qué tal. No, este es el ejercicio, sí, el 6. Make ejercicio C. Ya, me están pidiendo un número. 4. El número ingresado es 4. El 4 es compuesto. Cantidad primo 0, compuestos 1. El 1 es primo. El número ingresado es 1. El 1 es primo. Primos 1, compuestos 1. El 2 es primo. El 2 es primo. Primos 2, compuestos 1. El 3 es primo también. 3 es primo, ya. El 6 es compuesto, ¿cierto? Ahí el 6 es compuesto. El 7 es primo. Número 7 es primo. 4, 2. El 8 es compuesto. Y así, sucesivamente. El 9 es compuesto, ¿cierto? El 10 también es compuesto. El 11 es primo. Y así sucesivamente hasta que ingrese 0. Y cuando ingreso 0, fíjese que aquí no me hace nada más, ¿cierto? Porque aquí, en la condición de acá, yo estoy pidiendo que todo este chungungo de acá lo haga solamente en caso de que el número ingresado sea mayor que 0. Y eso sería el problema. Eso. ¿Se entendió, don Sebastián? Perfecto, don Sebastián. Súper. Eso sería el problema 6, el ejercicio 6 el ejercicio 6. Eso es. Eso. Y ya. Siguiente problema. No me alcanzaba a hacer todo, parece, mire usted. Bueno, no importa. Mucho mejor. Dice, escriba un programa en lenguaje C que solicite al usuario ingresar 2 números enteros mayores que 0 y distintos entre sí. Con lo anterior realizado, se debe mostrar por pantalla todos los números enteros múltiplos de 3 que existen entre los números ingresados. Considere el primer número que se ingresa. Considere que el primer número que se ingresa no tiene por qué ser obligatoriamente el número menor, ¿ya? Entonces, me viene a ingresar 2 números enteros que son mayores que 0 y distintos entre sí. O sea, yo parto de ese supuesto. Parto que los números son mayores que 0 ambos y que son distintos. No tengo que validar eso, ¿ya? Hay que tener ojo con esos enunciados, porque hay veces que el programa implica validaciones que tengo que hacer y otras veces no. Entonces hay validaciones que yo debo hacer y otras que no. En este caso, la validación que no debo hacer es preguntar si los números son mayores que 0 y si son distintos. Lo que sí hay que validar, hay que verificar cuál es el número mayor, ¿cierto? Y cuál es el número menor. Y me pide mostrar entre esos 2 números cuáles son enteros múltiplos, cuáles son los múltiplos de 3 entre ambos números. Y me están pidiendo que existen entre los números. No sé, bueno, ahí el enunciado no queda muy claro si los números ingresados también son parte del límite. Consideremos que sí, ¿ya? Consideremos que entre los números, también considerando los mismos números, ¿ya? Entonces, control N, partimos con nuestro problema, include stdio.h, int main, ya, y esto voy a darle, bueno, primero lo guardo, esto lo guardo como ejercicio 7, ejercicio 7, lo guardo, agrando la letra, y ahí estaríamos. Perfecto. Ya. Ahora, me piden ingresar primero 2 números, ¿ya? Me piden ingresar 2 números. Por tanto, voy a tener 2 variables. Un
número, un número 1, ¿cierto? Un número 2, y vamos a tener también una variable auxiliar. La variable auxiliar, ¿para qué la vamos a usar? La vamos a usar en caso que el número 2 sea menor que el número 1. La idea, bajo como lo vamos a hacer ahora, es que el número 1 sea siempre sea siempre menor que el número 2. Vale decir, mi número 1 va a ser mi límite inferior y mi número 2 va a ser mi límite superior. Si no se cumple que el número 1 sea menor que el número 2, simplemente los invierto. ¿Y cómo los voy a invertir? Usando, evidentemente, una variable de paso, que en este caso sería mi variable auxiliar. ¿Ya? Entonces, acá pregunto, if, en primer lugar, pregunto, si mi número 1 es mayor que el número 2, recordemos que nosotros aquí estamos partiendo de la casuística que que los números son distintos, ¿ya? Son distintos entre sí y que ambos son mayores que, mayores que 0. Claro, mayores que 0, ¿ya? Entonces, si mi número 1, solamente en caso que el número 1 sea mayor que el número 2, entonces los tengo que invertir. ¿Cómo los invierto? Tomo la variable auxiliar y en la variable auxiliar voy a guardar el valor de mi variable 1, de mi número 1. Después voy a decir que mi número 1, ¿cierto?, va a ser igual a mi número 2, ¿cierto? Y finalmente voy a decir que la variable 2 va a ser igual a lo que tenga en auxiliar. Entonces, resumiendo, tengo una variable auxiliar y voy a guardar lo que tenga en la variable n1 en ese momento. Después, igualo ambas variables. En este punto, ambas variables van a valer lo mismo. N2 va a tener un valor y el valor de 1 va a ser igual al de N2, ¿cierto? Y el valor de... claro. Y después N2 va a ser igual a lo que tenía antes la variable N1, que es lo que está reservado en la variable auxiliar. Y por eso, ¿cierto? Y para eso uso la variable auxiliar, ¿ya? Ahora, si mi N1 es menor que mi N2, evidentemente está bien y por tanto no tengo que hacer ningún tipo de inversión, ¿cierto? O, claro, digamos, del número. No tengo que invertir el número, ¿ya? Invertir ambos números. Eso. Y ya. Entonces, en este punto, yo tengo claro que mi número N1 va a ser mi límite inferior y que mi N2 va a ser mi límite superior. Ahora, para mostrar los múltiplos de 3, ¿cierto? Tengo que recorrer, evidentemente, con un ciclo que vaya desde el límite inferior y que llegue hasta el límite superior, ¿ya? Eso lo puedo hacer con cualquiera de los 3 ciclos, con un while, con un for o con un do while. Para estos efectos lo más fácil es usar un for, ¿cierto? Más corto, ¿cierto? Pero ahí usted obviamente puede usar el que usted estime conveniente, ¿cierto? Bueno, hagámoslo con un for. For, ¿cierto? Aquí me declaré una variable i, para una variable i que vaya desde n1, mientras mi variable i sea menor o igual que mi variable n2, ¿cierto? Y por cada iteración del ciclo voy a estar incrementando mi variable i en 1. Y acá tenemos que preguntar, if, aquí me están pidiendo que muestre, debe mostrar todos los números enteros múltiplos de 3 que existen entre los números ingresados. Perfecto. Entonces, para saber si el número que estamos evaluando en este momento es un múltiplo de 3, es tan fácil como decir i módulo 3 igual 0. Si eso se cumple,
entonces muestro los números. Muestro el número, perdón. Eso lo hago colocando porcentaje D, voy a colocar un salto de línea, y voy a mostrar la variable, en este caso la variable I. ¿Ya? Acá arriba voy a colocar printf, aquí voy a colocar un mensaje que diga los múltiplos de 3 entre tanto y tanto son, dos puntos, \n, y aquí tendría que mostrar n1, n2, ¿cierto? Porque aquí estoy mostrando dos variables, por lo tanto tengo que apuntar a esas dos variables que estoy mostrando, ¿ya? Tan, tan, tan. Ya, y creo que eso sería, creo que no falta nada más. Guardo, vamos a compilar el ejercicio 7, veamos, compiló bien sin ningún problema, ejecuto, ups, termina, no, aquí algo pasó, pero qué raro, qué raro, qué tontera, claro, me faltaba algo fundamental que no me lo dijo don Sebastián, pero que me di cuenta recién. Tengo que pedir que ingresen el número 1 y el número 2, si no, imposible que se pueda hacer algo, ¿ya? Ingrese el primer número, \n, ¿cierto? Esto lo guardo un scanf, porcentaje D, y eso lo voy a guardar en la variable n1, ¿cierto? Y después voy a pedir ingresar el segundo número y lo voy a guardar ahí. Ya, ahí sí que sí. Y ahí sí que sí. Ya. De nuevo. ¿Verdad que cerré el terminal? Ya. CD. A ver, este estaba. CD documento, unidad 4, guía 4, C. Ya. Ahí sí. Make ejercicio 7. Perfecto. Y ahí está. Ingresa el primer número. Por ejemplo, ingresamos 2, por ejemplo. Y el segundo número ingresemos 9. Y ahí me muestra los múltiplos de 3 entre 2 y 9 son 3, 6 y 9. Evidentemente el 2 no lo muestra porque el 2 no es múltiplo de 3, evidentemente. Y el 9, obviamente, como estamos viendo los números incluyendo los límites, me va a mostrar el 9. Si yo ingreso, por ejemplo, 11 y 4, por ejemplo, los múltiplos entre 4 y 11 son 6 y 9. Y como se pudo dar cuenta, acá, como detectó que este número es mayor que este, los invirtió para dejar el primer número como límite inicial o como límite inferior y el otro número como un límite superior. Y por eso me mostró 6 y 9. Claro, a ver, veamos un número, si colocamos un número más grande, por ejemplo, 4 y 29, por ejemplo, y vamos a mostrar todos los múltiplos de 3. En este caso, hasta el 27. Y eso sería el problema. No sé si queda alguna consulta, don Sebastián. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Súper, don Sebastián. Perfecto. Y todavía nos queda media hora porque partimos a las 12, a 2:30, perdón, así que vamos a aprovechar a hacer este problema de acá que es bien entretenido.
Está bien entretenido. Bueno, antes de continuar, quiero hacer un alcance respecto a este problema. Este problema, evidentemente, también se puede hacer con un while, ¿cierto? Se puede hacer colocando, digamos, haciendo que el i sea igual a n1, ¿cierto? Y diciendo, mientras mi i sea menor o igual que n2, ¿cierto? Lo de acá, esto de aquí lo copio acá adentro, ¿ya? Pero hay que tener cuidado de hacer un i más al final, porque recordemos que el while no incrementa automáticamente el valor del contador, a diferencia del for que sí lo hace. El for viene intrínseco o viene incluido dentro de la sentencia, viene incluido un i más, acá como tercer parámetro del for. En el while no, por tanto, si no coloco esto, va a tener acá un problemita. Pero esto de acá es lo mismo que tener esto de acá. Es exactamente lo mismo. Esto lo vamos a comentar, ¿cierto? Para que no enrede, ¿cierto? Pero de ambas formas, si usted lo hace de una forma o lo hace de la otra, el resultado es exactamente el mismo y no va a haber ningún tipo de inconveniente. ¿Ya? Eso. Eso como un dato rosa. Ya, problema 8. Dice, desarrolla un programa en C que muestra las tablas de multiplicar desde el número 1 al 9, ya sea de izquierda a derecha, ¿cierto? Y desde arriba hacia abajo. Tanto en la primera fila que se despliega como en la primera columna debe aparecer una secuencia de 0 a 9. ¿Ya? Tanto en la primera fila que se despliega como en la primera columna debe aparecer una secuencia de números de 0 a 9. Perfecto. El resto de los espacios debe contener el resultado de la multiplicación de los valores respectivos. Ya, o sea, lo que debe mostrar el programa en realidad es esto. Lo de acá, esto está de más, ¿ya? Lo que tiene que mostrar en realidad es esto. Esto es como modo ilustrativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si usted se fija, acá tengo, por ejemplo, esta es la tabla de multiplicar del 1, esta es la tabla de multiplicar del 2, del 3, del 4 y así sucesivamente. Y si usted lo ve de esta manera, esta es la tabla de multiplicar del 1, ¿cierto? Del 2, del 3, del 4 y así sucesivamente. Vamos a tratar de ponerlo más ordenadito en todo caso, ¿ah? Un poco más bonito, ¿ya? Pero eso. Perfecto. Ya, partimos. Ya. Hacemos un include stdio.h int main y acá hacemos un return 0. Ya. Guardamos. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar como ejercicio 8. 8.c. Vamos a agrandar la letra, ¿cierto? A un tamaño 18 para que sea más grande. Y estamos. Ya, entonces me están pidiendo mostrar una tabla de multiplicar. Ojo, que aquí no puedo usar matrices. En la siguiente unidad que veamos vamos a ver matrices y nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil hacerlo con matrices que hacerlo de esta manera. Pero con un ciclo lo podemos hacer igual. Ya, bueno, aquí tenemos evidentemente varias formas de hacerlo. Yo puedo ir haciendo, por ejemplo, puedo tener un ciclo que me muestre los números del 1 al 9, del 0 al 9. Después puedo tener un ciclo que me muestre los números del 1 al 9. Después otro ciclo que me muestre los números del 2 al 18, pero de 2 en 2. Después del 3 al 27, ¿cierto? De 3 en 3. Puedo hacerlo así, ¿cierto? Y no sería un problema. Ahora, eso implicaría que tengo que tener 2, 4, 6, 8, 10 ciclos escritos, ¿cierto?, en mi programa, lo cual evidentemente es bastante tedioso, ¿cierto? Pero de poder hacerlo se puede hacer,
¿ya? Ahora, ¿qué es lo óptimo acá? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a tener un programita. Lo primero es mostrar los números del 0 al 9. Para eso, vamos a declarar una variable llamada i, ¿cierto? Vamos a usar un ciclo for, en este caso, for i igual 0, ¿cierto? Mientras i sea 2, 4, 6, 8, 10, ya claro, sea menor o igual que 9, y por cada iteración incremento el valor de i. Y acá voy a mostrar printf, voy a mostrar porcentaje de, y voy a mostrar el valor de la variable i. Pero lo voy a separar por un espacio, para que no se vea tan pegado, digamos. Si guardo, voy a guardar eso, voy a compilar esto, y bueno, ahí como usted alcanza a ver acá abajo, acá se están mostrando los números del 0 al 9. Y acá debería mostrar, solamente al final, voy a mostrar un salto de línea. No lo coloco acá, porque si lo coloco acá, me va a mostrar un número salto de línea, número salto de línea, y así, y no es lo que yo quiero buscar, quiero que lo muestre solo al final. Vamos a compilar de nuevo, y vamos a ejecutar, y ahí me mostró la primera línea, ¿ya? Que es, digamos, la parte, el encabezado de la tabla de multiplicar, que es esta línea de acá. Ahora, de aquí en adelante tengo que ir mostrando las tablas desde el 1 hasta el 9, ¿cierto? Pero en orden, ¿ya? Entonces, para mostrar la tabla del 1, por ejemplo, voy a tener acá, ¿cierto? For. Voy a tener acá un i igual desde, desde el i igual 1, ¿cierto? Vamos a ver aquí, desde el i igual 1, voy mostrando 1, 2, 3, 4, claro, hasta el 9, claro. Igual 1, desde el i menor o igual a 9, y voy a ir incrementando el i. ¿Qué quiero hacer en esto? Y voy a mostrar, aquí voy a mostrar printf, voy a mostrar el número, perdón, lo voy a mostrar así, ¿cierto? Con un espacio, ¿cierto? Y dentro de él voy a mostrar un salto de línea después de haber mostrado el número. Quiero ejecutarlo para que se note lo que queremos hacer. Perdón, acá sí. Make ejercicio, ejercicio. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá desplegué la primera línea de arriba, y acá estoy mostrando la línea, digamos, de al lado. La línea, digamos, de esta parte. Pero acá tengo que mostrar 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer para tener que evitarme tener que estar escribiendo 10 ciclos uno por uno, lo que yo puedo hacer es colocar un ciclo dentro de otro ciclo, ¿cierto? Para aprovecharme del valor de i y tener un valor de una variable j, por ejemplo, donde multiplico. Esa variable j va a partir siempre de 1 a 9, ¿cierto? Y voy a estar multiplicando i por j todo el tiempo, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Voy a tener acá una variable llamada j, la voy a poner acá, ¿cierto? Y entonces, dentro de cada iteración del i, porque aquí el i va aumentando de 1 en 1, ¿cierto? Por cada ciclo voy a tener otro ciclo dentro, ¿cierto? Donde j parta también en 1, donde el j llegue hasta 9, menor o igual a 9, ¿cierto? Y en cada ciclo voy a incrementar el valor del j.
¿Y qué voy a mostrar ahí? Ahí voy a mostrar, ¿cierto? Printf, voy a mostrar un número, ¿cierto? Con un espacio que va a ser la multiplicación de mi variable i por el valor que tengo de j en ese momento. Y los voy a mostrar, como usted se da cuenta, aquí voy a mostrar primero el valor de i, después voy a mostrar la multiplicación de ese i por 1, por 2, por 3 hacia el lado, y al final muestro un salto de línea, y después llego con el siguiente i, y así sucesivamente. Guardo esto, make, y pum. Y ahí estaría. Entonces, cuando el i, bueno, este es el encabezado, esto es lo que muestra el primer ciclo. Esta línea de acá, ¿cierto? Eso que estoy mostrando ahí es esto, ¿ya? Esa parte de ahí. Esa línea de acá es la primera iteración cuando el i vale 1. Recordemos que por cada i yo voy a hacer un ciclo desde j que va desde 1 hasta 9, ¿cierto? Y voy multiplicando el j siempre por el valor de i. Aquí i vale 1, por tanto, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, y así, ¿cierto? Después, esta es cuando el i vale 2, ¿ya? Y cuando el i vale 2, el j sigue, siempre va desde 1 hasta 9. Por tanto, 2 por 1 es 2, 2 por 3 es 6, ¿cierto? Perdón, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar a 2 por 9, que es 18. ¿Ya? Y, por último, y aquí estamos. Claro, y así hasta llegar en este caso al 9, donde el 9 parte, ¿cierto? El j parte en 1 y termina hasta 9. 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, y así hasta llegar al 81. Eso. Y eso sería el problema. Y así logro tener todas las tablas de multiplicar desde el 1 hasta el 9, digamos, en forma... Bueno, y otra cosa interesante, como también se pueden dar cuenta, al hacer esto, también de forma automática, logro tener las tablas de multiplicar, tanto de forma horizontal como de forma vertical, como usted se puede dar cuenta aquí. Eso, no sé si queda alguna consulta de este problema, ¿se entendió bien? ¿Se entendió bien, Sebastián? Perfecto, muchas gracias, don Sebastián, por su feedback. Gracias. Y, perfecto, nos quedan todavía 15 minutos. Ya. Escriba un programa en C que pida por teclado 5 números. Cada número se debe introducir mientras este no sea... no, qué fácil. No, qué fácil. Muy sencillo este ejercicio, no lo voy a hacer. Muy fácil. Ya, este está un poco más divertido. Ya. Dice, crea un programa en C que lea un número entero y obtenga la conjetura de Ulam. Para ello debe seguir el siguiente procedimiento. Dice, comience con cualquier número entero positivo del teclado. Si el número es par, lo divido por 2. Si es impar, lo multiplico por 3 y le sumo 1. Y hay que obtener enteros hasta repetir el proceso. Y la serie debe terminar al obtener el valor 1, independiente del número ingresado inicialmente. O sea, el programa va a ingresar un número entero. Si ese número entero es par, lo divido por 2. Si es impar, lo multiplico por 3 y le sumo 1. ¿Cierto? Y ese proceso lo tengo que hacer muchas veces hasta llegar a un valor igual a 1. Ahora, según esta conjetura, cualquier número ingresado, es un número muy grande, en algún momento ese número, esta operación, voy a llegar a que el número va a ser 1. O sea, en algún momento el programa va a terminar, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, para hacerlo, bueno, obviamente esto también no es tan complejo, pero bueno. Ya. Include
stdio.h, int main. Tan, tan, tan. Hago un return 0. Vamos a guardar esto. Lo guardamos como, este es el ejercicio 10. Lo guardamos. Agrandamos la letra. Perfecto. Ahí estamos. ¿Ya? Y ya. Y bueno, acá tenemos que partir declarando una variable que va a ser el número, ¿cierto? Después le decimos al usuario ingrese un número a evaluar, punto y coma, scanf, ¿cierto? Aquí pido el número y lo guardo en la variable n, que bien podría ser cualquier letra, no tiene por qué llamarse n evidentemente, pero ahí para no pensar tanto, ya que estamos terminando el año, así que para qué vamos a pensar mucho. Ingresa el número a evaluar, eso de ahí, ¿cierto? Y acá tengo que decir lo siguiente. Mientras mi n sea distinto de 1, tenemos que hacer lo siguiente. Print, aquí tengo que decir, if n módulo 2 es igual a 0, o bien, si el número es par, ¿cierto? Si el número es par, entonces el número lo divido por 2. Y para hacer eso, ¿cierto? Lo divido por 2 y esto automáticamente lo hace una transformación a int para que no me dé problemas después y no me lo convierta o no me lo exprese como un número flotante, ¿ya? Que ahí me va a generar algún tipo de problema, ¿ya? Y no es lo que yo busco. Entonces, si el número es par, lo divido por 2. Si no, ¿cierto? Si no, entonces el número lo tengo que multiplicar por 3 y lo tengo que sumar 1. Lo multiplico por 3 y le sumo 1. Recordemos que en programación las operaciones tienen precedencia. En este caso, la multiplicación tiene precedencia sobre la suma. Por tanto, no es necesario que yo le coloque el paréntesis a esto. Lo puedo hacer si yo quiero, evidentemente, pero vamos a respetar ahí las reglas de precedencia de operaciones. ¿Ya? Y en algún momento, después de hacer varias veces esto, en algún momento el número va a ser 1 y en ese momento este programa va a terminar. Y acá vamos a mostrar un printf. El número es porcentaje de, y aquí mostramos el valor de n. Guardamos. Compilamos, make, no, perdón, que este ejercicio 10, perdón. 10. Número evaluar, 6, por ejemplo. No. Me faltó algo súper importante. Acá voy a colocar un espacio salto de línea y salto de línea. Ya. Compilamos, ejecutamos. El número evaluar 6. Ya, perfecto. 6 es par, lo divido por 3. 3 es impar, digo, por 3 le sumo 1, o sea, 10. 10 es par, lo divido por 5. 5 es impar, lo multiplico por 3, le sumo 1, 16. 16 es par, 8, 8 es par 4, 4 es par 2, y 2 es par, y llega a ser 1. Si ingreso un número, por ejemplo, 15, ahí está. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esta conjetura o esta operación siempre va a dar al final 1. Lo que hay que hacer es hacer estas operaciones hasta que el número sea
1. Y eso lo controlo, ¿cierto?, con un while. En este caso, el ciclo for es más difícil poder ocuparlo, porque el ciclo for yo no sé cuántas iteraciones voy a tener en este caso. Lo puedo hacer, pero no es tan, no digamos, lo podría expresar como un for, pero no es tan conveniente. En este caso, preferible mejor usar un while. ¿Ya? Pero eso sería el problema. Y alcanzamos en la guía completa. Esto de acá, aquí me están pidiendo transformar esto a lenguaje C, pero aquí no hay mayor, digamos, no hay mayor complejidad. Esto sería, eso sería como un do while, ¿cierto? Esto es un print, esto es un printf, un scanf, estas son operaciones común y silvestre, esto es un while, ¿cierto? Esto es un if y un else. Nada más complejo que eso. No sé si queda alguna consulta, don Sebastián, de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ninguna? Ninguna. Bueno, entonces, solamente a don Sebastián que está presente le deseo un feliz año, que lo pase muy bien hoy día y que muchas gracias, don Sebastián, y que el próximo año sea mucho mejor que este. Bueno, para los que vean el video también, a los que lo vean después, pero el deseo va a ser para el otro año cuando lo vean después. Así que pásenlo muy bien, muchas felicidades y nos veremos el próximo jueves. El jueves a las 11:45 vamos a seguir con la siguiente clase. La siguiente clase, según planificación, vamos a hacer ejercicios tipo certamen, ya de esta materia, por si acaso, ya, para que ahí después obviamente vamos a subir la clase. Eso. Así que estaremos ahí en contacto. Muchas gracias y nos veremos el día jueves. Que estén muy bien. Chao, chao.